transmitir. Aunque Janina esté con cámara cerrada todavía. Ahí está. En penumbras, Janina. Okay. Estamos listos. Tú me dices. Bueno, va. Ya. Buenos días a todas y todos. En nombre de RIL Editores, les damos la bienvenida al lanzamiento del libro Espacialidades en la Intervención Social, Debates para el Trabajo Social Latinoamericano, editado por los académicos Felipe Saravia, Belén Ortega y María Antonieta Urquieta. Además, aprovecho de agradecer a quienes se encargarán de presentar el libro hoy: Yanina Muñoz, académica de la Universidad de Chile y coordinadora de la Red de Investigadores en Trabajo Social, y Cori Duarte, académica de la Universidad de Atacama, quien además es parte de la directiva de la Asociación para la Formación de Trabajo Social. Igualmente, agradecemos al Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile por brindarnos el espacio para realizar esta presentación, y a quienes nos ven por tomarse el tiempo de acompañarnos esta mañana. En RIL Editores nos enorgullece poder seguir trabajando a pesar del vuelco a la normalidad producido por la contingencia sanitaria del coronavirus, y de seguir editando y sumando libros de investigación académica como especialidades en la intervención social a nuestra amplia e importante lista de coediciones académicas. Asimismo, atesoramos el poder seguir creando instancias de encuentro como esta con los lectores de esos libros. Ahora, para que nos dé un saludo, invitamos a Belén Ortega Zenet, coeditora del libro y académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas, y bienvenidos a todos y todas por acompañarnos en este momento que para nosotros es súper importante, que tiene que ver con un largo trabajo que hemos hecho como compañeros, y además que con ilusión, pero con la situación en la que estamos ahora, de poder, ojalá hubiéramos podido hacerlo. Siempre pensamos en un lanzamiento con los amigos, con la gente en físico. Tiene que ser así, pero yo creo que vamos a intentar transmitir con las compañeras que vamos a tener hoy acompañándonos, con Janina y con Cori, poder darle una interesante mirada al libro. Yo quiero rescatar que este libro se ha hecho con una idea casi de desafío, ¿no? De ver las posibilidades que tiene la espacialidad y de volver a unir lo que las instituciones estatales han separado. Y yo creo que, como dice Janina, ¿no? Esto es una resistencia de alguna manera, porque yo creo que tenemos que volver a contactar toda esa manera artificiosa que se ha ido fragmentando los espacios y los territorios y las acciones y las praxis que se hacen dentro de la espacialidad. Así que yo creo que, para mí, yo también quiero tomarlo eso, como este libro, como un poco como una resistencia de volver a conectar, ¿no? A conectar, a unir lo que se ha ido separado de forma artificial. Así que yo, gracias de verdad, y muchos besos y abrazos a todos y a todas. Muchísimas gracias, Belén, por tus palabras. Ahora continuamos también con unas breves palabras de María Antonieta Urquieta, quien también es coeditora del libro y profesora asociada del Departamento de Trabajo Social y directora académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por conectar, por acompañarnos en esta mañana en el que, como decía Belén, estamos contentas, estamos contentos, porque es un hito, ¿no? Es un hito en la presentación de un trabajo colaborativo donde han concurrido esfuerzos, afectos, voluntades para hacer posible esta publicación. El trabajo social ha tenido una larga tradición de trabajo en los territorios. A propósito de nuestra larga tradición en trabajos llamados comunitarios. Sin embargo, el trabajo comunitario en sí mismo no basta para resolver la cuestión territorial, en tanto no se sitúa y no comprenda las dinámicas que las espacialidades le imprimen a la comprensión de lo social. Así es que en ese sentido la invitación de este libro es hacer esos debates, hacer esas comprensiones y darle un lugar al territorio en la comprensión de las dinámicas de los fenómenos sociales. Muchísimas gracias a todas, a todos por acompañarnos esta mañana, acompañarnos en la alegría de esta publicación, acompañarnos en el desafío de estos debates y, bueno,
vamos a seguir debatiendo, esperamos llegar con esta publicación a sus aulas, a sus debates, a sus claustros, y muchísimas gracias. Muy contenta por estar esta mañana en este espacio. Muchas gracias, María Antonieta. Como ya mencionaron, Especialidades en la Intervención Social es un esfuerzo colectivo de reflexión en torno a las especialidades asociadas a la intervención social, es decir, sobre cómo las disciplinas abocadas a la intervención social se vinculan o deben vincularse con la dimensión espacial. Aborda diferentes aproximaciones teóricas a las especialidades en la intervención social. Asimismo, presenta 3 experiencias de intervención a partir de las cuales los autores desarrollan reflexiones de carácter teórico, de implicancias que van más allá de lo local, y también se centra en un tema de análisis socioespacial específico, las desigualdades asociadas a la movilidad. Para proceder a la presentación del libro, los dejaré con su coeditor, Felipe Saravia Cortés, quien es académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío, trabajador social por la Universidad Santo Tomás, magíster en Desarrollo Humano a escala local y regional por la Universidad de la Frontera, doctor en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales por la Universidad de Los Lagos. Felipe, adelante. Muchas gracias, María Almi. Bueno, quisiera en primer lugar partir agradeciendo a nuestras universidades que hicieron posible la edición de este libro, a RIL, que nos apoyó en el proceso de edición, y también a las colegas, Yanina, Cori, que van a estar comentando hoy día el libro. Les agradezco que se hayan dado el tiempo de leerlo críticamente y que hoy día nos puedan retroalimentar a partir de su propia mirada en particular. Así que, de nuevo, muchas gracias, Yanina y Cori. Miren, yo les quiero contar brevemente, yo no quisiera extenderme demasiado, no más allá de 15, 20 minutos. Disculpen si suena mi perrito detrás, que está por ahí medio alterado. Contarles cómo surge este libro. Este libro es un libro colectivo que surge a raíz de un seminario que se realizó ya, diría yo, a ver, déjenme mirar, por lo menos hace un par de años atrás, en el que todos los y las coautoras del libro nos encontramos en la ciudad de Concepción para debatir sobre estos temas. Y el tema central de esas discusiones tenía que ver con el espacio. Y el espacio es una categoría que varios colegas me han dicho que suena un poco extraña, la verdad, porque uno cuando le menciona la categoría espacio, el concepto espacio, uno piensa en, no sé, en astronautas, en la luna, qué sé yo. Pero en este caso nos estamos refiriendo al espacio como una categoría abstracta que puede tomar distintas categorías más concretas o operacionalizaciones conceptuales que van desde el concepto territorio hasta conceptos más propios de otras disciplinas como paisaje, como ambiente, etc. Entonces el espacio puede ser una categoría útil para pensar el trabajo social, para pensar el quehacer de la intervención. De hecho, si ustedes cuando vean el libro van a encontrarse que al comienzo, en la introducción, se plantea que el trabajo social ha hecho una aproximación a las espacialidades, aunque no necesariamente la haya llamado así desde el comienzo, en el vínculo con el espacio. Voy a leer textual lo que planteamos en el libro en su introducción. Dice: la aproximación que el trabajo social ha tradicionalmente realizado a las intervenciones de carácter colectivo, típicamente denominadas como comunitarias, presenta una débil reflexión teórica respecto de las espacialidades. Esto es porque, si bien, en efecto, uno encuentra en la tradición de trabajo social históricamente vínculos con el espacio, por ejemplo, en la tradición anglosajona, el vínculo con el trabajo con los settlements, la idea de incluso experiencias pioneras de mapeo comunitario en el contexto anglosajón, paulatinamente parece ser que ese vínculo se fue debilitando.
Aparecen en la historia del trabajo social el concepto del desarrollo comunitario, la idea de la comunidad como el eje central de las intervenciones colectivas en trabajo social, que tiene su justificación teórica e incluso política, y que debe ser entendido en el contexto histórico en que esos énfasis se van dando. Ahora bien, durante las últimas décadas, diría 3, 4 décadas, en las ciencias sociales ha habido un fuerte giro espacial. Varios autores desde el mundo de la sociología urbana, desde el urbanismo, desde la geografía, incluso desde la antropología, que está abocada al estudio de los asuntos urbanos, muestran una preocupación cada vez mayor respecto de los asuntos espaciales. Y cómo los asuntos espaciales, concretizados en, por ejemplo, el estudio de la ciudad, el estudio del vínculo con el barrio, etc., esos estudios, cómo se vinculan con los asuntos sociales circundantes. Entonces, hay un debate rico en ese enmarañado campo de estudios de las ciencias espaciales desde la óptica de lo social, que parece ser que en trabajo social no tiene una resonancia muy fuerte hasta ahora. Al menos es la impresión que me deja a mí, y bueno, y también parte de los capítulos que el libro contiene ya tienen también, es parte de esa discusión también. Por lo tanto, ahí hay un desafío que nosotros visualizamos y que motivó este encuentro que les menciono hace algunos años atrás, que fue hacer esa conexión, hacer ese puente, tender puentes que nos permitan vincular trabajo social con el desarrollo disciplinar diverso que está abocado a estos asuntos socioespaciales. Ahora, en consideración de eso, este libro creo que aporta una mirada bien diversa también. Diversa en varios sentidos. Por ejemplo, en lo institucional. Quienes redactamos los capítulos de este libro provenimos de distintas instituciones, distintas escuelas de trabajo social, que tienen también distintas perspectivas teóricas. Es posible rastrear en las lecturas perspectivas que se plantean desde lo sistémico, por ejemplo, perspectivas que se plantean más desde lo decolonial, desde lo feminista, e incluso desde perspectivas marxistas. Esa diversidad teórica es interesante por varias razones. Como conversábamos con los colegas antes de comenzar la presentación, es quizá reflejo de la diversidad que existe al interior del colectivo académico en trabajo social en Chile, que puede ser visto como un valor en el contexto actual, en la medida que permite contrastar posturas. Ahora bien, considero yo, y está planteado en la introducción del texto, que es importante que podamos ir delineando los ámbitos o los puntos en que es posible encontrar aspectos de convergencia y aspectos en que los distintos enfoques teóricos respecto del espacio en los procesos de intervención social van generando también diferencias importantes. Pero ya el hecho de que en este libro podamos tener eso delineado, o sea, por lo menos expuesto, es decir, miren, vamos a enfrentarnos respecto al espacio desde esta mirada o desde esta otra, es un aporte. En ese sentido, quien pueda leer este libro va a encontrarse con que se delinean más o menos claramente posturas teóricas que podrían tener implicancias importantes en el quehacer del trabajo social. Y por otro lado también hay participación no solo de trabajadores sociales, sino que también de sociólogos y de otras disciplinas. De hecho, el énfasis en lo espacial implica, creo yo, necesariamente una aproximación inter o transdisciplinaria. El espacio como categoría, lo dicen varios autores, no es algo que construye una persona, ni una institución, ni una disciplina, sino que lo construye el conjunto de la sociedad que va configurando el hacer, el quehacer de la realidad social.
Por lo tanto, si eso es así, en la producción del espacio, diría Lefebvre, también en la interpretación del espacio debiéramos tener eso en vista. Ahora, bueno, les cuento un poquito qué van a encontrar en el libro. El libro se ordena en 3 grandes secciones. Una primera sección, que es la más gruesa, que tiene que ver con discusiones teóricas. Ahí tenemos al menos 5 capítulos, ¿sí? 5 capítulos en donde hablamos de perspectivas teóricas específicas respecto del espacio. Por ejemplo, el primer capítulo se denomina Memorias colectivas y procesos de resistencia comunitaria, claves relevantes para una intervención social situada, de Cori Duarte Hidalgo, que también va a estar comentando hoy día. Cori lo que hace ahí es tomar el concepto de comunidad y lo revitaliza, yo diría, lo mira a la luz de perspectivas nuevas respecto a lo comunitario y que permite también cuestionarlo y quizás imaginarse una continuidad pero revisitada respecto del concepto de comunidad, lo cual es bastante interesante. En segundo lugar, el capítulo 2 plantea el tema Trabajo social sin territorio, la trampa de lo comunitario. Y aquí quizá María Antonieta plantea un argumento que podría en alguna medida estar en tensión con el capítulo anterior, en la medida de que plantea que lo comunitario, o al revés, lo territorial no se agota en lo comunitario. Es decir, que podrían haber comunidades sin territorio y territorios sin comunidades, lo cual es bastante interesante porque genera no sé si la palabra correcta es disociación, pero por lo menos permite pensar ambas cosas como no intrínsecamente vinculadas, que es lo que generalmente, me da la impresión a mí, ha hecho trabajo social durante las últimas décadas en América Latina. Y eso es interesante. También María Antonieta plantea una mirada sistémica respecto al territorio y tiene incluso una bajada que permitiría, creo yo, y ella lo ha hecho ya en otros trabajos, operacionalizar análisis concretos respecto del espacio desde perspectiva sistémica. Eso es un aporte sin duda. El tercer capítulo es hecho por Juan Saavedra, académico de la Universidad del Bío Bío también, que se titula El gobierno de la emergencia en el terremoto de 2010, el marco biopolítico en territorios afectados por desastres naturales. Lo que hace Juan aquí en este capítulo es, a partir de un análisis de un fenómeno específico que tiene que ver con qué ocurre posteriormente al terremoto, aplicar una perspectiva específica respecto del territorio. Él ocupa la categoría de biopolítica, que sabemos es una categoría que viene desde el trabajo de Foucault, y es bien interesante leerlo porque lo que plantea permite delinear también, igual que en los casos anteriores, implicancias concretas respecto de qué ocurre cuando uno ocupa una perspectiva teórica respecto del espacio. Y bueno, luego el capítulo 4, que habla sobre territorio, fronteras, trampas y muros, contribuciones teórico-metodológicas para el debate, lo escribe María Elena Elpidio Abreu. María Elena es una colega de Brasil que nos aportó este trabajo en el que ella hace una mirada bastante crítica respecto de cómo el territorio ha sido abordado en términos de la producción intelectual, específicamente en el caso de Brasil. Y en el caso de María Elena, ella se posiciona desde una perspectiva marxista del territorio, y es bien crítica respecto de otras miradas posibles. Entonces eso también es interesante porque nos genera necesariamente, nos impulsa a desarrollar un debate. Lo que plantea María Elena es que otras miradas del territorio podrían convertir el concepto de territorio en una especie de lo que ella denomina como fetiche o como llave, como si fuera la llave maestra de todas las políticas sociales. Si todas las políticas sociales se colocan como subtítulo con enfoque territorial, ya estarían generando un aporte que podría ser denominado como crítico, como innovador, lo cual es cuestionado por María Elena. Dice, el territorio, o sea, el uso del término o el enfoque territorial podría ser una trampa, dice ella,
para neoconservadurismo, y por lo tanto dice la lógica más adecuada, plantea ella, es posicionarse desde miradas más materialistas o histórico-críticas respecto del territorio. En quinto lugar, está el capítulo que se denomina La irrupción del territorio, discusiones en trabajo social a partir de los conflictos territoriales en América Latina, Abya Yala, del colega Alexander Panes Pinto. Alexander hace un artículo bien interesante, un capítulo bien interesante, en el que genera una reflexión que se posiciona desde una mirada decolonial, pero más allá de eso, una mirada que coloca como un imperativo el vínculo con los movimientos sociales respecto del territorio. Incluso es bien interesante porque él dice, bueno, el concepto territorio no es un concepto que ha surgido principalmente desde la academia, sino que es un concepto que ha surgido desde los movimientos sociales en la lucha reivindicativa de sus propios territorios. Son los movimientos sociales, son los territorios indígenas, etcétera, que han levantado el concepto como una bandera de lucha. Y da varios ejemplos al respecto. Entonces, esto es interesante porque este debate, que puede parecer muy académico, muy abstracto, en realidad también tiene un correlato desde abajo, desde conceptos que son levantados desde los movimientos en lucha. Y es algo que también vemos, por ejemplo, en el trabajo de David Harvey, que uno encuentra que, claro, él dice, bueno, en la categoría, por ejemplo, de el derecho a la ciudad, claro, uno ve que surge, podría pretender que surge desde el trabajo de Lefebvre, qué sé yo, pero son los movimientos sociales también urbanos que han levantado la categoría del derecho a la ciudad como una bandera de lucha. Y hoy día también los vemos claramente en movimientos como Ucamau, por ejemplo, en Chile, y otros que han ocupado ciertos términos como un aglutinador de ideas que permiten orientar el quehacer del colectivo. Bueno, eso respecto al primer punto. Yo creo que esta primera sección del libro es súper importante porque permite nutrir el debate. Y eso es algo que yo creo que a trabajo social le hace bien, nutrir el debate de forma fundamentada, en vínculo con otras disciplinas, etc. Entonces, eso es un primer aporte importante del libro. La segunda sección del libro la denominamos intervenciones socioespaciales que generan conocimiento. Y aquí tenemos tres artículos, tres capítulos, que lo que hacen es, a partir de experiencias concretas de intervención, hacer una reflexión que permite generar a su vez nuevas categorías conceptuales que a su vez permitirían también retroalimentar la política pública, la política social y las intervenciones específicas. El primer capítulo de esta sección lo escribieron colegas de la Católica del Maule, la Universidad Católica del Maule, Francisco Letelier, Stefano Micheletti, Patricia Boico y Víctor Fernández, y se titula ¿Importa la escala en la intervención comunitaria? Y lo que hacen aquí los colegas es algo bien interesante. Ellos han tenido una experiencia en el caso de Talca, de articulación vecinal, que ha roto con la lógica del barrio como unidad preferente de intervención social. Y lo que hacen en el artículo, en este y otros trabajos que tienen también los colegas, es cuestionar la relevancia de la categoría barrio como unidad de intervención. Lo que plantean es que al centrarse exclusivamente en el barrio como unidad cerrada, sin vinculación con la ciudad en su conjunto, lo que hace la intervención social es perder peso, es perder capacidad de incidencia transformadora. E incluso lo que plantean otras colegas como Verónica Tapia, yo estoy haciendo el vínculo con otros trabajos, es que ese cerramiento en la categoría barrio lo que permitiría sería instalar políticas conservadoras que hacen que los vecinos no miren más allá de lo meramente inmediato, y pensar que eso meramente inmediato está desconectado de lo que ocurre en lo urbano en su conjunto. Entonces, ahí hay una discusión también muy importante, porque, bueno, también para los trabajadores sociales, porque nosotros trabajamos en muchos programas con escala barrial. Entonces habría que cuestionarse, bueno, esa escala barrial, ¿cómo se conecta con otras escalas
que van más allá de lo barrial, con lo interbarrial. Ellos generan una categoría propia que le llaman geografías vecinales, para no referirse a la ciudad, sino como a escalas intermedias entre el barrio y la ciudad. Bueno, el capítulo siguiente lo escribe María Belén Ortega, colega de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que se denomina Proyectos colectivos y conflictos locales, investigación, acción participativa para las resiliencias comunitarias desde la ecología política. Y aquí lo que hace Belén es algo también bien interesante, aporta una nueva perspectiva que quizás los capítulos anteriores no lo aportan, que tiene que ver con la ecología política, con una perspectiva ecológica. Y eso probablemente también se debe a que en la experiencia concreta que ella narra, que se da aquí en la región del Biobío, se da en vínculo fuerte con, perdónenme que suena mi perro por ahí, pero bueno, espero que se pueda escuchar. Se da en vínculo fuerte con otras disciplinas, con otras profesiones que tienen que ver con las ciencias en general, con las ingenierías, etc. Entonces ahí vemos claramente un ejemplo de cómo el espacio da lugar, se constituye en un campo de intervenciones que de ninguna manera puede ser cooptado por una disciplina, ¿ya? Y por último, el capítulo 8 en esta sección habla de procesos participativos y conflicto socioambiental, desafíos para la intervención social profesional, del colega Javier León Aravena. Aquí en este capítulo lo que hace Javier es, desde un marco referencial que se vincula bastante con la ciencia política, Javier es doctor en ciencia política, abordar un asunto específico que tiene que ver con las situaciones conflictivas en el espacio, o respecto del espacio, y específicamente con los conflictos socioambientales. Y él narra, si no me equivoco, al menos 2 experiencias en que él mismo estuvo implicado en procesos de mediación en contextos de conflicto socioambiental. Y lo que plantea, bueno, habría que leerlo en profundidad, pero la parte quizás más importante al final es que dice, bueno, más allá de lo que podemos hacer en términos concretos, lo que Javier demuestra es que para trabajo social es muy importante contar con herramientas teórico-metodológicas, analíticas, que nos permitan desarrollar análisis que retroalimenten la política pública, que permitan devolver a los actores implicados en estos conflictos análisis que les permitan mirar con claridad qué es lo que está ocurriendo. La pregunta es si hoy día en nuestro currículo formativo, eso es un desafío que se plantea al final del libro, tenemos indicado, o si tenemos instalado espacios de formación que entregan esas herramientas. Y por último, la sección 3 podría parecer como una sección un poco descolgada del resto del libro, pero en realidad lo que hace es aplicar análisis a un fenómeno específico que tiene que ver con la movilidad espacial. Entonces le colocamos acá como título Desafíos planteados para la movilidad socioespacial desigual. Los asuntos socioespaciales pueden ser muy diversos, diversos en términos temáticos y diversos en términos de escala. O sea, podremos referirnos desde lo socioespacial a lo que ocurre al interior de una vivienda hasta lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Y en este caso nos estamos refiriendo a la movilidad socioespacial. La movilidad socioespacial también es todo un campo de análisis. Hay investigadores e investigadoras que se dedican a este tema de manera muy específica. Por ejemplo, hay investigadoras que se vinculan al tema de la violencia en el contexto de la movilidad espacial en las grandes urbes, por ejemplo, y aplicando a ello perspectivas feministas, etc. Bueno, en este caso, abordamos el primer capítulo con Carol Vázquez y Miriam Vega y yo mismo, el tema las desigualdades en la experiencia universitaria asociadas a migración interregional por estudios universitarios. El caso de una cohorte de estudiantes originarios de los lagos. Lo que hacemos acá es ver cómo la movilidad espacial, que es un asunto socioespacial interesante en sí mismo, impacta las trayectorias de estudiantes universitarios.
y cómo en ese impacto va configurando desigualdades. Se analiza el asunto desde una perspectiva más bien descriptiva y quizás correlacional, pero quedan pendientes, emergen de este análisis desafíos de intervención, pero no se abordan propiamente tal. Y por último, el trabajo de Hernán Riquelme y Alejandra Lazo, Hernán es sociólogo, Alejandra antropóloga. Ellos tienen el trabajo que se titula Experiencias de movilidad interurbana, dependencia y exclusión socioespacial en contextos de ruralidad al sur de Chile. Lo que hacen también es describir un fenómeno social, tratar de interpretarlo también, un fenómeno que muestra la desigualdad en el contexto de la movilidad espacial en el sur de Chile, especialmente en el contexto de la ruralidad del sur de Chile. Bueno, ahí están los capítulos del libro. He tratado de describirlos más o menos someramente, y quisiera plantear finalmente algunas discusiones. No sé, Esteban, ¿cuánto tiempo me queda? Si estoy pasado ya. Algunos desafíos quisiera plantear. No, puedes cerrar, no hay ningún problema. Vale, ya. Hay algunos desafíos que quisiera plantear. Miren, principalmente yo creo que hay... este libro es un libro que abre debate. Entonces, es un libro que permite identificar áreas de desarrollo que son necesarias trabajar. Y me parece que principalmente podemos clasificarlas en tres. Primero, en lo que tiene que ver con el quehacer investigativo de la academia y la investigación en general, con lo que tiene que ver con la formación profesional en trabajo social, y con lo que tiene que ver con los procesos interventivos propiamente tal. En lo que tiene que ver con la investigación, yo creo que es importante visualizar un desafío de producción teórica, o al menos de mediación teórica. Aquí quizás sea necesario identificar que podemos tener teorías de distinto tipo o de distinto alcance. Tenemos teorías que abordan los fenómenos sociales propiamente tal, y probablemente en eso hay mucho que leer de los trabajos de Lefebvre, Harvey, el mismo Foucault, que aborda quizás no de forma directa, pero también hay algo de los elementos, hay algo de preocupación sobre los asuntos espaciales y territoriales, y otros autores diversos. Hay producción teórica. Entonces lo que me pasa a mí cuando pienso en esto es que, claro, probablemente trabajo social tiene un objeto que, como dice el colega Juan Saavedra, es la intervención social. Habría que pensar cómo en los procesos de intervención social la dimensión espacial juega un rol importante. Ese pensar aquello es generar teoría. Son teorías que probablemente tienen que hacer esa mediación, y son probablemente teorías que van a tener que tener quizás en algunos casos una preocupación de carácter abstracta respecto del asunto, tratando de buscar aplicabilidad en distintos fenómenos, en distintos casos, etc. Pero también aplicaciones de carácter específico, en fenómenos específicos, porque hay fenómenos específicos en que la dimensión espacial se comporta de determinada manera, y otros fenómenos en otras escalas o en otras temáticas, que la dimensión espacial tiene otras particularidades que requieren teorizaciones diversas. Entonces, ahí hay una dimensión importante para las y los colegas que estamos preocupados por estos temas. Pero eso podría tener poco impacto inmediato si es que no va acompañado de una reflexión que pueda generar propuestas metodológicas del quehacer profesional. Especialmente estoy pensando en lo que nosotros hacemos en el pregrado. O sea, a nuestros estudiantes podemos darle lecturas de carácter teórico, pero claro, no, en la medida que eso no tiene una bajada metodológica, es difícil asirlo, es difícil visualizar de qué manera eso puede ir operacionalizándose. Entonces hay que avanzar hacia propuestas metodológicas, y ese avance hacia propuestas metodológicas probablemente también
va a tener que retomar el trabajo inter y transdisciplinario y también testeos recurrentes respecto de estas propuestas metodológicas. Y por último, también creo que hay que ir haciendo investigaciones empíricas que nos permitan retroalimentar lo que dije anteriormente, la reflexión teórica, las propuestas metodológicas, pero a partir del vínculo concreto. Y esas investigaciones empíricas creo que no pueden ser dadas en la lógica tradicional de la investigación, en al menos dos sentidos. No pueden ser dadas en la lógica tradicional en el sentido de que sean investigaciones unidisciplinares. Tienen que necesariamente ser inter o transdisciplinares. Y en segundo lugar, tienen que ser investigaciones que sean, como dice Belén, reversibles, que sean investigaciones que al mismo tiempo sean intervenciones sociales, y que en los que tengan un rol sumamente importante, no como meros objetos de estudio, los movimientos sociales, los profesionales que están en el proceso interventivo propiamente tal, y que no sean meramente instrumentalizados, sino que sean investigaciones que sean colaborativas. Eso es un desafío, no es fácil desarrollar ese tipo de investigaciones, y es un desafío que creo que tenemos por delante. En cuanto a la formación, respecto de estos asuntos, surgen más preguntas que certezas, la verdad. Primero, bueno, quizás algo que yo creo que es una cosa que debemos desarrollar, es tener una perspectiva del espacio en términos transversales a lo largo de la formación en trabajo social. Tradicionalmente lo que hemos hecho en la formación en trabajo social es que lo colectivo tiene un espacio aislado del resto de asignaturas. Entonces hay una asignatura de intervención social comunitaria, o en nuestro caso en la Universidad del Biobío, intervención social territorial y comunitaria 1 y 2. Tenemos dos asignaturas. Pero estos asuntos no se ven en otras asignaturas que puedan tener que ver con intervención familiar, o con intervención en contexto, no sé, de salud, etc. El espacio es una dimensión que cruza todas las otras dimensiones. Por lo tanto, todos los otros ámbitos del quehacer profesional. Por lo tanto, creo que debiera quizás ser considerado de forma transversal en todas las asignaturas. Habría que ver cómo eso se hace, pero creo que un horizonte podría ser ese. Ahora, es posible también que a nivel de posgrado puedan surgir la necesidad de especializaciones que aborden algunos asuntos socioespaciales que tengan que ser profundizados. Y por eso creo que es necesario también lanzar magísteres, doctorados como un sueño, pero en principio magísteres, formación continua como diplomados, cursos, etcétera, que aborden temas específicos desde la lógica de lo espacial aplicado a la intervención social. Estoy pensando en cursos que tengan que ver con cosas como herramientas específicas de análisis o de intervención, como mapeo, etcétera, o no sé, otros asuntos que tengan que ver con técnicas específicas de análisis. Y por último, para no alargarme más, desafíos que tienen que ver con la intervención propiamente tal. Un desafío, creo yo, tiene que ver con mirar la política pública y social y su dimensión espacial y criticarla a la luz de los desarrollos teóricos que podamos hacer. Porque es principalmente en ese quehacer de la política pública y social, en la operacionalización de esa política pública y social, en que nos insertamos los trabajadores sociales, y puede ser que en alguna medida esa circunscripción en políticas públicas que vienen marcadas desde su inicio, con ciertas lógicas éticas, políticas y teóricas también, constriña lo que podemos hacer. Entonces, esas constricciones hay que develarlas, hay que cuestionarlas, hay que criticarlas. Y también creo que vale una mirada respecto de las intervenciones específicas, intervenciones más concretas y del cotidiano que se pueden realizar por colegas, que hay que mirarlas también, ir testeando formas metodológicas nuevas a la luz de teorías específicas, y en ese sentido les recomiendo un trabajo que en realidad no hay mucho en el contexto internacional, pero me he encontrado con el trabajo de un colega en el Reino Unido, que es Dharman Jeyasingam, que ha aplicado la lógica trialéctica de Lefebvre al trabajo social con infancia en Reino Unido, específicamente en Inglaterra.
Entonces, hay algunas teorizaciones y hay algunas aplicaciones y bajadas a temas específicos que se están haciendo, pero es un debate que está en ciernes. Así que bueno, yo creo que para todos quienes nos están escuchando les recomiendo leer el libro. Es un libro que abre posibilidades, abre un camino que creo que de ninguna manera está agotado, y espero que sea de mucha utilidad de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tu intervención, por el resumen de los capítulos del libro, lo cual dejó bastante claro que esto se trata de un esfuerzo colectivo, y por la reflexión realizada al final. Para las personas que quedaron con las ganas de comprar el libro luego de la intervención de Felipe, les comentamos que en los comentarios del video en vivo en Facebook estamos dejando los enlaces al libro en físico, en Busca Libre, y en ebook a través de Amabook. Para continuar con la presentación, invitamos a tomar la palabra a Yanina Muñoz Arce, doctora en Trabajo Social, académica del área de Trabajo Social de la Universidad de Chile, coordinadora del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social. Yanina, adelante. Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este lanzamiento, a este hito tan importante. Estoy muy contenta de poder estar aquí transmitiendo en vivo, así que lo primero es agradecer. Y nada, desde la felicidad que implica ver nacer un libro. Ver nacer un libro siempre es motivo de alegría, es motivo de orgullo, de satisfacción, tanto por quienes han sido editores de este libro, Felipe, María Antonieta, Belén, por conocer desde cerca, ¿cierto?, la trayectoria y el trabajo que han venido realizando hace muchos años en estas materias, y ver la concreción de este libro, por tanto, significa un motivo de celebración. Así que eso es lo primero que quiero plantear. Espacialidades en la intervención social, debates para el trabajo social latinoamericano. Ya desde el solo título podemos ver cómo se marca claramente que esta construcción y esta elaboración intelectual respecto de la espacialidad como una dimensión de la intervención social se hace situada desde el trabajo social y tiene la expectativa de crear o de alimentar los debates a escala latinoamericana. A mí me parece que todas esas pretensiones que este libro tiene y que las encierra en su título son motivo de estar sumamente orgullosa del trabajo, y estoy segura que sin duda este artefacto libro va a provocar precisamente estos debates que se esperan. Antes de hablar del libro en sí, creo que es importante marcar que el libro es una invención, el libro como concepto. Hay una fascinación, bueno, al menos por mi parte, del libro como objeto, como un objeto de deseo, si ustedes quieren, el libro en el sentido de tenerlo físicamente, y que tiene una naturaleza distinta a la producción en artículos, ¿ya? En artículos académicos o en otro tipo de producciones escritas. El libro recoge un proceso que es mucho más largo, que es de largo aliento, y en este caso, como este libro que aquí estamos presentando hoy, de un esfuerzo colectivo que se articula con todas las dificultades que eso puede tener a través de ese tiempo. Escribir y plasmar eso en un libro, yo creo que todos sabemos lo complejo que es, pero no podemos olvidar que la escritura en sí, y sobre todo marcarlo desde el trabajo social, la escritura es un acto creativo, ¿sí? Y escribir en ese sentido para mí es un acto político que se hace en este caso desde un lugar, que es un lugar de la disciplina del trabajo social, entendiéndola de una manera sumamente compleja, ¿cierto?, densa, desde una perspectiva transdisciplinaria, etcétera, pero que se escribe desde ahí, ¿no? Y es político en el sentido en que pone la voz, pone la palabra expuesta públicamente, ¿ya? Para crear el debate. Y en ese sentido, hoy en día, en general, podríamos decir que escribir
es un acto contrahegemónico. Sentarse, tomar el tiempo de escribir, es un acto contrahegemónico, puesto que todo está pensado para la producción rápida, ¿cierto? Express, casi de plantilla, ¿no? En términos de cómo se escriben los artículos académicos en muchas de las revistas. Esa producción que de pronto cuando se aprende como técnica puede ser incluso mucho más fácil de producir que un libro. Por tanto, desde ahí yo quiero marcar como primer punto en esta presentación que escribir, este acto de escribir es un asunto medular en lo que llamamos disciplina, ¿ya? Y particularmente en nuestra disciplina en el trabajo social. Segundo punto, el espacio se construye social y políticamente. La espacialidad como objeto de estudio, que es lo que, en torno a lo cual gira, ¿cierto? Todo lo que podemos encontrar, la producción de este libro. ¿Cómo se construye esta espacialidad? Al leer el libro, yo no pude evitar leerlo situada, ¿no? Pensando también en los múltiples espacios y espacialidades que he habitado, ¿sí? En mis propios espacios, desde un habitar móvil, migrante, trashumante. Quienes me conocen saben que soy de San Antonio, un territorio que ha sido marcado por múltiples desigualdades, con una memoria de violencia política, con trauma, con lucha, ¿sí? Fui migrante en la capital para poder estudiar en la universidad hace 20 años. Todo eso no son solo locaciones, ¿ya? Son espacialidades. Yo creo que algo que el libro permite ver es precisamente esa construcción, que esa espacialidad se llega a ella desde una experiencia, como dice Yi-Fu Tuan, un académico, geógrafo chino, norteamericano, que me lo mostró mi compañera amiga Alejandra González en sus tiempos de magíster, en esta idea de la topofilia, ¿cierto? Del amor por el lugar y de comprender el espacio, el lugar, más allá del lugar físico, sino como una espacialidad. Siempre una ciudad puede ser vista como una construcción de palabras, pero como una construcción de significados, de sentidos, más allá del cemento, ¿cierto? Que la forma. Yo, bueno, también desde esa lectura de mi propio habitar la espacialidad, que principalmente sentí cuando leí el capítulo que escribió Felipe con Ana respecto de la migración y cómo eso afectaba, ¿cierto? O cómo tenía algún tipo de efecto en el desarrollo académico de estudiantes. Pensaba cómo uno va construyendo esos espacios, ¿sí? Cómo uno se mueve cuando empieza a ejercer profesionalmente, por ejemplo, una vez que sale de la universidad, cómo uno se mueve por los municipios, ¿sí? Por oficinas, por espacios de trabajo que se construyen y donde uno pasa por ahí. ¿Ah? Yo fui migrante también en Inglaterra, habité desde la diferencia, en fin. La espacialidad está tan ligada a la experiencia, ¿cierto? Y a la experiencia social y política, que tiene un potencial de transformación que es clave para la intervención social. Y eso el libro lo deja muy en claro, de manera transversal. Esta espacialidad se construye desde fibras tan íntimas, desde esa propia experiencia, desde donde uno habita, desde esas micropolíticas que encierra el habitar, pero está anclada o está de alguna manera determinada por mecanismos que son estructurales, ¿sí? Que le dan forma a ese habitar. Entonces, yo creo que precisamente en esa intersección entre la experiencia y estos marcos estructurales que le dan forma a esa espacialidad, el libro ofrece una cantidad de herramientas y una variedad de herramientas muy interesantes para considerar esa dimensión de la espacialidad como clave de la intervención. Además, me gusta mucho el énfasis que el libro pone en cómo esta construcción de la espacialidad se desarrolla de una manera que es desigual, ¿no? Y en ese sentido es consistente con el capitalismo, el patriarcado, las lógicas coloniales, etc. ¿Ya? El libro en ese sentido va a mostrar indicios que permitan desmontar, ¿cierto? Desde distintas perspectivas, precisamente ese entramado. Entonces,
este foco en cómo se estructura el espacio, cómo se estructuran las relaciones sociales y políticas en ese espacio, cómo se producen las relaciones de poder en el espacio, la complejidad y la coordinación en ese espacio, la memoria en ese espacio, los movimientos sociales y cómo ellos producen el espacio, cómo este espacio es atravesado por conflictos, por movilidades, por desigualdades. Todas estas aristas de un mismo fenómeno son trabajadas en el libro y por tanto ofrece, como recién planteaba, una variedad de herramientas que son conceptuales, ¿sí? Y donde esta variedad, ya Felipe lo presentaba muy bien recién, esta variedad de perspectivas, ¿cierto?, de matrices teóricas para comprender la discusión, ofrece ricos debates, ¿no?, respecto de las posibilidades y limitaciones de cada una, pero también el esfuerzo, ¿sí?, y el avance en términos de operacionalizar aquello en análisis de intervención social, en identificación de estrategias de intervención social que consideran la espacialidad como una dimensión fundante. Entonces, yo creo que todo este diagnóstico respecto de la tendencia a la homogeneización, a la fragmentación, a la jerarquización, a la centralización, quedan bien desarmadas y bien puestas en tela de juicio y bien cuestionadas desde una perspectiva que intenta, como decía recién, identificar estrategias, ¿ya? Estrategias, o como dijo Belén en su saludo, como formas de resistencia también, desde esa comprensión. Otro punto que quisiera marcar en esta presentación es que en este libro podemos encontrar, aquí en este libro están vertidos conocimientos que son y que han sido creados desde el trabajo social como una disciplina, independientemente o precisamente gracias a que está alimentado por otras disciplinas con las cuales se dialoga para poder levantar las propuestas que aquí emergen. En ese sentido, se entiende que la disciplina del trabajo social es en sí misma transdisciplinaria, ¿no? Y que desde mi perspectiva es lo que hace que trabajo social tenga el potencial que tiene. Yo creo que es importante marcar que disciplina e interdisciplina no son cuestiones incompatibles, todo lo contrario, ¿sí? Para poder hacer un buen trabajo con otras disciplinas, trabajo social necesita estar fuerte disciplinarmente. Si no es así, lo que tenemos es una subalternidad disciplinar, y de eso hay miles de estudios que muestran cómo trabajo social, cuando se encuentra con la medicina, con la ingeniería, con la arquitectura, desde una posición, ¿cierto?, donde trabajo social no logra posicionarse en términos de simetría de poder, del poder que da el conocimiento, lo que tenemos ahí no es interdisciplina, lo que tenemos ahí es una subalternidad disciplinar. Entonces, para hacer interdisciplina se requiere una disciplina fuerte, y una disciplina fuerte es abierta. No tiene temor a los saberes de otras disciplinas, al contrario, como es fuerte, precisamente puede nutrirse y entrar en esos diálogos desde una perspectiva simétrica. Y puede ser transdisciplinaria cuando no es solo un diálogo entre disciplinas formales y académicas, sino que está abierta y está alimentada y surge ese conocimiento precisamente de los territorios, de los movimientos sociales, de los colectivos que habitan esos espacios, etc. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que a mí me parece más interesantes para la discusión disciplinar que este libro ofrece tiene que ver con eso, tiene que ver con esa comprensión. Y es tan evidente, no solo porque lo diga el libro, sino por la manera en que está construido el libro. Quiénes lo integran, de dónde vienen, las generaciones, ¿cierto?, a las cuales pertenecen los distintos autores, etc. Y están, además de los conocimientos creados como una disciplina que se construye transdisciplinarmente, están los conocimientos que han surgido de procesos de investigación, ¿sí? Y son procesos de investigación que los trabajadores sociales hacemos a contrapelo y que hemos venido haciendo a contrapelo durante décadas, disputando espacios, disputando fondos de financiamiento bajo las políticas de fomento a la investigación que hoy día tenemos y que hemos tenido durante los últimos años.
Yo a partir de abril de este año he estado participando en el grupo de estudios de Sociología y Ciencias de la Comunicación, en el panel de evaluación de Fondesit de Iniciación y Fondesit Regular, donde puedo ver en primera línea, ¿no?, cómo las propuestas de investigación que escriben trabajadores sociales tienen que entrar al ruedo, ¿sí?, con, no voy a decir el número, pero muchísimas propuestas desde la sociología, desde incluso la psicología social, ¿cierto?, en ese grupo de estudio, y donde las preguntas para poder evaluar una investigación de calidad son: ¿cuál es el aporte, además de los diseños, ¿cierto?, coherentes, consistentes, actualizados, etcétera? ¿Cuál es el aporte diferencial que hace que trabajo social hoy día esté como categoría de investigación adentro de ese grupo de estudio? ¿Ya? Estoy hablando de ANID ex CONICYT. ¿Qué hace que trabajo social haya tenido ese lugar? En primer lugar, no es un lugar gratuito, es un lugar que se peleó, que se disputó y que ha implicado tener que mostrar procesos de investigación, de publicación, de libros, de artículos, tal como estamos hoy día presentando, que permiten decir desde trabajo social que trabajo social es una disciplina que produce conocimiento y que por tanto puede estar sentada a la mesa con otras disciplinas y puede disputar de igual a igual, por ejemplo, fondos de financiamiento para investigación científica, ¿sí?, y tecnológica también, en otros concursos como el FONDEF, etc. Entonces, los esfuerzos por generar este conocimiento, ¿cierto?, han sido a contrapelo, y a trabajo social históricamente le ha valido muchas disputas, y muchos libros y muchas producciones han venido antes, ya que han permitido pavimentar ese camino y que hoy día podamos tener ese lugar. Por tanto, desde ahí también mi felicidad de ver este libro y tantos otros libros que otras compañeras están produciendo en otros espacios, ¿ya? Y estos esfuerzos colectivos que se plasman en este libro, la discusión, la reflexión, se ponen a disposición, ¿ya?, en esta lógica de compartir el conocimiento. Me gustó mucho leer en la primera parte del libro que esto surge por un seminario, ¿no?, que se hace en noviembre del 2018 en la Universidad del Biobío, ¿cierto?, en Concepción, en 2018, y uno piensa cuánto tiempo tiene que pasar, ¿sí?, y en ese sentido la categoría de espacio atravesada por la categoría de tiempo, no olvidar, cuánto tiempo tiene que pasar para que aquellos debates que se plasmaron en ese seminario hoy día sean este artefacto libro. Todo lo que hay en términos de trabajo, de la idea que uno presenta en un seminario, nunca termina siendo exactamente lo mismo que uno escribe, ¿no?, porque ahí también hay algo mágico que ocurre entre la palabra oral y la palabra escrita. Todo ese proceso de reflexión y de debate, yo creo que también es otro motivo de alegría y de reconocimiento. No voy a hablar de las partes del libro porque Felipe ya lo presentó y quedó claro su pluralidad teórica, su esfuerzo por avanzar en la operacionalización, ¿cierto?, de herramientas, de estrategias, y la mirada más focalizada en ciertos fenómenos de intervención que tienen que ver con lo espacial. Y también presentó las líneas o los desafíos, ¿cierto?, en materia de investigación, de formación universitaria, de intervención profesional. No puedo estar más de acuerdo con eso. Solamente me atrevería a incluir una línea futura más o un desafío más que tiene que ver con ampliar el arco de la mirada que tenemos cuando producimos conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Siempre se piensa que el libro abre una puerta, abre un camino, que permite que sea conocida la producción, ¿cierto?, de este equipo de trabajo, en este caso a nivel latinoamericano, lo dice el propio título del libro, pero también yo creo que en ese salir al mundo, en ese quedar en lo público, ¿cierto?, disponible, surgen otras posibilidades, ¿ya?, de encontrarse con otras personas que también están investigando esto, ¿no? Y no pude evitar pensar, ¿cierto?, en otras dimensiones que uno podría explorar en el futuro. Por ejemplo, ¿qué significa habitar el hospital como trabajadora social en tiempos de pandemia?
qué significa pensar la intervención territorial en campamentos, por ejemplo, como lo que hace Rodrigo Cortés en la Universidad Andrés Bello, o cómo en el trabajo de Ana Arias, una colega argentina que hizo una investigación basada en fotografías de los espacios profesionales del trabajo social, desde dónde se archiva, desde dónde se sienta, desde cómo se dispone el espacio para la atención de público, etcétera. Cómo desde estas otras investigaciones, ¿sí? Los trabajos del mismo Yi Fu Tuan en Estados Unidos, cómo uno puede ir pensando, ¿cierto?, en tejer esta red e ir ampliando esta red con otras personas y con otros colectivos, otros grupos de estudio que están en esta línea. Yo creo que eso es lo más fascinante y personalmente es lo que más me apasiona de la generación de conocimiento, cómo nos conectamos con otras y con otros que están con estos mismos intereses. Sin duda, bueno, este libro fue escrito previo a todo el tiempo de pandemia y todo lo que hemos vivido en términos de confinamiento, ¿cierto?, con más o menor intensidad en distintos territorios, pero yo creo que también otra línea futura tiene que ver con cómo se produce el espacio en estos tiempos de la pospandemia, ¿no? La espacialidad, la distancia, la locación, etcétera. Por tanto, es un libro que yo sé que concluye un proceso de trabajo colectivo, pero sin duda es un libro que abre una serie de interrogantes y de debates, y no dudo en que tendrán un impacto significativo en la discusión disciplinar, y no solo disciplinar, a escala latinoamericana. De más está decir que recomiendo fuertemente, absolutamente este libro, y nada, agradezco nuevamente la invitación y felicito a sus editores y a cada uno de los coautoras del texto. Felicitaciones, enhorabuena, y que se distribuya y se lea y se debata y genere críticas, que todo eso alimenta nuestra profesión y disciplina del trabajo social. Muchísimas gracias, Janina, por tus palabras. Les recordamos a las personas que están conectadas que si la intervención de Janina los dejó con la intención de comprar el libro, en los comentarios de Facebook tenemos el enlace de compra a Buscalibre y a Amabook. Ahora, para finalizar, damos la palabra a Cori Duarte Hidalgo, trabajadora social, máster en trabajo social comunitario, en estudios feministas y en inmigración, refugio y relaciones intercomunarias, doctora en trabajo social, coordinadora del magíster en investigación cualitativa en salud y profesora asistente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama en Copiapó. También es activista feminista y cuidadora de Pablo y de Manuel. Los dejo con ella. Hola a todos, a todas, a todes, a quienes nos están acompañando el día de hoy en esta presentación del libro, que de alguna manera es una fiesta. Es una fiesta porque, como ya lo decía Felipe en su intervención, como lo expresaba Janina, este libro tiene una historia detrás, y participar en esta presentación también me permite dar cuenta de ese camino que se ha trazado. El libro es un trabajo constante, incesante, que se ha establecido por diversos y diversas colegas que se congregan para poder reflexionar respecto a los tópicos de los cuales se ha hablado, desde distintas posiciones y de distintas miradas. En este sentido, yo lo que quisiera rescatar es la invitación que en lo particular se me hace, considerando que esto es otro. Vamos a tener a Manuel por aquí dando vueltas, así que es parte importante también de este libro. Considerando esta invitación porque posibilita miradas distintas y distintivas que están profundamente posicionadas en territorialidades y espacialidades distintas. Y quisiera hacer este comentario situada desde la realidad particular de la región de Atacama,
región que es sentida como un territorio en sacrificio. La institucionalidad frecuentemente nos habla de la existencia de al menos 5 o 6 zonas de sacrificio en nuestro país. Estas zonas de sacrificio están relacionadas con la actividad extractivista, sobre todo con lo que implica los efectos de la instalación de industrias contaminantes, particularmente las termoeléctricas, que proveen de energía al resto del país. Atacama, ¿cierto?, contiene una zona de sacrificio que es Huasco. Sin embargo, sentimos que esta región entera es un territorio en sacrificio en el cual nuestras corporalidades, nuestros sentires, nuestras vivencias son sacrificadas día a día para construir una idea de desarrollo económico que se establece en función de los costos que tiene para nuestras vidas este tipo de temas, y que se evidencia en asuntos como el secuestro hídrico, el crecimiento inmobiliario, el neoliberalismo minero a través de la instalación de estas industrias, el depósito de relaves en poblaciones y comunidades cercanas. Entonces, desde este territorio en sacrificio, desde lo que fue conocido como el pueblo de indios de San Fernando, en la colonial Villa San Francisco de la Selva, el Valle de Copiapó, que ahora, más que valle, ¿cierto?, es un desierto, producto de estos secuestros, y que siempre es, o puede ser significado como un no lugar, es desde donde quisiera situar esta reflexión. Ya voy. Debo señalar también, vamos a darle un minuto a Manuel para saber qué quiere. Manuel, dime, ¿qué quiere? Ya, pero espérame un ratito, voy para allá, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, como les decía, este comentario va a estar permeado un poco por eso, por Manuel, y por esto también de poder estar dentro de un trabajo social militante y también desde el activismo feminista. La historia del libro tiene esta invitación, ¿cierto?, que se nos hace no en 2018, sino que más bien la invitación está situada en 2017. Y este personaje que está acá es importante porque la invitación llega cuando en un momento, ¿cierto?, de crianza, y en donde el equipo de la Universidad del Biobío tiene la increíble generosidad de permitirme asistir acompañada de Manuel a este seminario. Y en ese sentido, y lo destaco porque en realidad el libro tiene una idea de un grupo de personas que comparten inquietudes en torno a estos temas, y que me parece importante destacar, porque el libro está asociado también a esos afectos, a esas cotidianidades, a esas formas de ver los espacios y los territorios que tienen que ver con distintas formas de ver, ser y estar en el mundo. En ese sentido, creo que atreverse a publicar un libro, y como lo decía Yanida en su intervención, sobre la intervención social y las espacialidades es realmente una acción valiente. Pues en el contexto neoliberal del Chile actual, estos temas no tienen la relevancia que deberían tener. Hace algunos años, Gabriela Rubilar nos señalaba que existen campos en los cuales la publicación y la investigación es muy marginal. Y entre estos campos estaban las comunidades y los territorios. Este dato cobra relevancia, pues los asuntos abordados respecto a temáticas socioespaciales, a elementos asociados a la geografía, a la espacialidad, a la territorialidad, comúnmente quedan al margen de las reflexiones disciplinares. Bien se dice en la introducción que se hace en el libro, en donde se habla y se expresa o se reconoce de alguna manera los mandatos de la productividad. Y esta productividad responde en muchas ocasiones a las lógicas capitalistas en los contextos académicos contemporáneos, que hacen que se prioricen ciertos temas por encima de otros. Por tanto,
este libro es un atrevimiento, es una provocación a repensar las formas en las cuales enfrentamos estos temas, pero también las formas en las cuales conversamos y nos relacionamos con las comunidades y los territorios. Esta provocación implica revisitar la forma en la que estructuramos los procesos interventivos, implica renovar los repertorios teóricos y también implica, ¿cierto?, visibilizar las formas en las cuales generamos diálogos, generamos puentes y generamos reflexiones compartidas desde todos los territorios, desde todas las visiones y desde las distintas formas que tenemos para hacer, para sentir, para vivir, para reflexionar el trabajo social. En ese sentido, me parece que la primera parte del libro es sumamente clara en poder mostrarnos estas mixturas, esta pluralidad teórica. Y me parece relevante poder destacar una tensión implícita que está a lo largo del libro y que está relacionada con la tensión aparente que existe entre la mirada comunitaria y la mirada territorial. Me parece que esto es interesante porque efectivamente los dos primeros capítulos, uno está escrito por Antonieta Urquieta, que me dio la bienvenida al inicio, que es coeditora del libro y también es presidenta de Achetsu, viene a mostrarnos, ¿cierto?, que tenemos discusiones al interior de nuestra disciplina y al interior de las ciencias sociales que no hemos realizado y que sería interesante de poder ejecutar con tal de rescatar un acervo importante que tenemos en función de las relaciones que establecemos con las comunidades, con los sujetos en los territorios y con los espacios sociales. De alguna manera, esta tensión, que a mí me parece muy interesante y provocadora, implica una revisión de los conceptos, de las ideas, de las nociones que deben generar un debate permanente y que permiten enriquecer las reflexiones y las intervenciones que realizamos desde lo social. Para mí, la comunidad lo es todo, pero no voy a profundizar en ese debate porque me parece que es importante que en la lectura del libro y de cada uno de los capítulos puedan también hacerse una idea, ¿cierto?, respecto de cómo estos elementos van entrelazándose, van tejiéndose, ¿cierto?, y van complejizando la reflexión al respecto. Si bien la mirada que planteo de lo comunitario está profundamente enraizada en una posición decolonial y feminista, me parece que elementos enunciados por Antonieta respecto a la necesidad de considerar la complejidad territorial y hacer distinciones conceptuales entre la intervención social comunitaria y la intervención orientada a los territorios, me parece que es un tema interesante de considerar. Y así como esta discusión, ustedes lo que se van a encontrar, y ya lo decía Felipe y Janina anteriormente, es con miradas sumamente distintas. Aquí no van a encontrar una mirada hegemónica y unívoca respecto de los conceptos y las ideas, muy por el contrario. Lo que van a encontrar al interior del libro son diversas visiones respecto de ideas, posiciones paradigmáticas, reflexiones, orientaciones, militancias y perspectivas ético-políticas. Por ejemplo, las reflexiones que hace Juan Saavedra en el marco de la nueva normalidad en el contexto del terremoto de 2010 y que de alguna forma
aparece nuevamente este constructo en los albores, ¿cierto?, de la crisis pandémica en la cual estamos inmersos e inmersas. De alguna forma, esta perspectiva biopolítica enunciada nos permite canalizar los debates que se realizan sobre la intervención social en el trabajo social contemporáneo. Lo que queda profundamente claro en el libro es que los conceptos utilizados son polisémicos. Hay revisiones sobre el concepto de territorio, hay distintos debates teóricos, metodológicos, hay algunas pistas teóricas para poder incorporar en torno a la reflexión sobre las espacialidades, hay una pluralidad de influencias que pueden ser revisadas, tensionadas y comentadas posteriormente a través de la lectura del libro. Quisiera detenerme unos breves minutos en un capítulo que a mí me gusta mucho y que es el capítulo que realiza Alexander Panes sobre las discusiones en trabajo social a partir de los conflictos territoriales en Abya Yala. Es interesante porque me parece que si bien la mayoría de los capítulos consigue generar reflexiones para el trabajo social y desde el trabajo social y las otras disciplinas que se enlazan aquí, Alexander logra hacer una articulación entre la idea de territorios, conflictos territoriales y la necesidad imperiosa que la disciplina y la profesión tiene en función de incorporar estos aspectos y darles vida. En este sentido, me parece relevante la invitación que hace a desacralizar los conceptos, a alejarnos de las ideas preconcebidas que se tienen sobre estos elementos. Y me parece relevante porque creo que la dimensión territorial y espacial y también la comunitaria son elementos que deben estar presentes en los debates actuales del trabajo social y que deben estar encarnadas en las distintas acciones que realizamos desde nuestra profesión y nuestra disciplina. Y la invitación que se hace por parte de Alexander va en esa dirección. Y siento que además es una dirección muy bonita, porque la irrupción del territorio, ¿cierto?, la emergencia del territorio está asociada a las luchas sociales que se han dado en los últimos años en Abya Yala y que presentan una narrativa que está asociada a la idea de reconocimiento, a la idea de autonomías, a la idea de procesos emancipatorios, en los cuales, sin lugar a duda, las mujeres hemos tenido protagonismo. En ese sentido es interesante, y vuelvo a la tensión anterior, al señalar que en nuestros territorios, en nuestras espacialidades, y tal como lo dicen las feministas comunitarios, territorio y cuerpo, territorio y comunidad no pueden estar alejadas la una de la otra. Nuestras cosmovisiones, nuestras formas de entender la vida colectiva están marcadas, están permeadas por las relaciones intrínsecas que se dan entre los cuerpos territorios, los cuerpos comunidad, por estas formas de tejer las relaciones sociales y comprender la vida. Pues creo, y coincido en esto con Alexander, en que las territorialidades son espacios de vida. Y ahí hay una propuesta profundamente latinoamericanista, porque de alguna forma y desde estas latitudes situadas se intentan proponer horizontes epistémicos, políticos, que de alguna forma van construyendo y develando otras maneras de vivir la vida, de ser y estar en el mundo, y que tienen que ver también con estas comprensiones de las lógicas moderno-coloniales, de la implantación, ¿cierto?,
de la lógica capitalista y también de las formas en que somos dominadas por el sistema patriarcal. Así tenemos que reconocer que existen territorialidades distintas, múltiples, y que están inmiscuidas en espacialidades diversas. En este sentido, me gustaría rescatar esos elementos asociados a la construcción colectiva de las formas cotidianas de hacer comunidad, de hacer territorio. Coincido en este sentido que a la discusión sobre estos temas, ya te voy a dar, se dan de una manera muy general en trabajo social. Ya voy, dame un segundito, porque voy terminando para no aburrir y porque podamos celebrar esta fiesta del libro. Y de alguna forma se cae en una banalización del territorio, de los espacios, se despolitizan en muchas ocasiones estas nociones. Sin embargo, también debemos de reconocer las distintas formas que existen de ver estos elementos en las distintas comunidades. Sí, mi amor, sí. Besito. Sí. Me van a tener que disculpar 2 segundos, porque si no, no voy a poder. Quiero terminar. ¿Sí? 2 segundos. Bueno, como pudimos ver, Cori tuvo que desconectarse por un momento para tratar con Manuel. La presentamos precisamente como cuidadora de Pablo y de Manuel. Entonces, yo creo que en virtud del tiempo, lo ideal sería ir cerrando. Acá está Cori. Listo. Hola, Cori, ¿cómo estás? Sí. Ya, bueno, Ahí entonces... sí. Eso sí, para ya ir haciendo el cierre. Exacto. Y agradecer a los asistentes. Te dejo la pantalla nuevamente. Sí, muchas gracias. Y disculpen, esto tiene que ver también con el tema del teletrabajo, de poder conciliar la vida familiar, laboral en todo este tema. Para finalizar, me gustaría señalar 2 o 3 ideas cortitas que tienen que ver con algunas provocaciones que se nos hace a partir del libro, ¿cierto? Sobre las discusiones entre el poder, las tensiones epistémicas y éticas, ¿cierto? Que se dan tanto en el colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales como en las relaciones que se establecen con distintos grupos, territorios y movimientos sociales. En este sentido, en esta época de crisis, me parece que es urgente y es relevante poder preguntarnos sobre estos posicionamientos teóricos y políticos y que de alguna manera, ¿cierto? Las experiencias concretas que se dan en el libro, las distintas nociones a las cuales se acuden, nos permite reposicionar estas temáticas, nos permite repensarlas, nos permite generar diálogos entre los distintos campos, pero también hacen ver el necesario establecimiento de distintas alianzas entre los distintos actores sociales que se ven inmiscuidos en estas temáticas. Me parece que las preguntas del epílogo son necesarias, son urgentes de realizar. Y me gustaría terminar señalando que me parece que es relevante que este libro sea escrito y editado en su mayoría por trabajadores y trabajadoras sociales. Me parece que efectivamente logra con el propósito de generar cuestionamientos y propuestas relevantes para la profesión, para la disciplina y para la intervención social. Y creo que es una apuesta política interesante en el sentido de recuperar la noción de espacialidad, de territorio, y de alguna manera creo que este es el momento propicio. Creo que en este contexto es donde podemos gestar posibilidades de cambio y de repensar estos temas. Judith Butler mencionaba que la pertinencia en estos contextos
textos de la práctica social, de la esperanza, es urgente y necesaria, pues nos permite de alguna forma articular una mirada colectiva respecto de las desigualdades y las distintas formas de resistencia a las estructuras de poder. El libro está lleno de afectos y efectivamente creo que logra lo que plantea Silvia Rivera Cosicanqui, en que nos dice que los textos tienen que aprender a bailar. Creo que el libro baila, creo que el libro remece. Y por eso invito a todos, a todas, a todes a leerlo, a buscarlo y poder disfrutarlo en toda su magnitud. Agradezco enormemente la invitación y muchas gracias. Muchísimas gracias, Cori, por tu intervención. Bueno, no queda más que ya finalizar la presentación del libro Espacialidades en la Intervención Social y agradecer nuevamente a las personas que nos acompañaron durante toda la transmisión. Recordarles que si quieren adquirir el libro, en los comentarios tienen el enlace de compra a Buscalibre para quienes quieren adquirirlo en físico y a Amabook para quienes quieren adquirirlo en formato ebook. Agradecerle a los editores, Felipe Sarabia, Belén Ortega y María Antonieta Urquieta por la confianza en Rile Editores, a quienes nos acompañaron hoy en la presentación del libro, Yanina Muñoz, Cori Duarte y a Manuel. Y recordarles que la próxima semana realizaremos una nueva presentación de este libro, un nuevo diálogo, el viernes 2 de octubre, igual a las 10 horas, por este mismo espacio, y en el que participarán académicos de Argentina, España y Brasil, haciendo uso de esta maravilla que nos ha regalado un poco la distancia social, que es estar interconectados a través de y desde nuestras casas. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Marialmi, solamente yo agradecer finalmente a Cori y Janina por el tiempo que se dieron, la verdad, de en primer lugar leer el libro completo y darse el tiempo de acompañarnos en este lanzamiento que es bien significativo para todos nosotros y nosotras. Así que, de nuevo, muchas gracias Cori y Janina, se pasaron. Y espero, bueno, que a todos quienes nos están escuchando, que sea de provecho la lectura, que sea un aporte y seguimos avanzando. Gracias a ustedes, éxito con el libro, que genere harto debate. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Bien.